Wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to... Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y hoy os traigo un vídeo muy especial que comienza con mi rutina de cuidado de la piel. Quiero dar las gracias a Yepoda por patrocinar este vídeo. Ya sabéis que sus productos se han convertido en un imprescindible en mi día a día y estoy encantadísima de compartirlo con todos vosotros. Si queréis probarlos, os dejo el enlace de su web en la descripción, donde además tendréis un descuento especial. Y una buena noticia para todos los que vivís aquí en Estados Unidos, que ya están disponibles tanto en España como en Estados Unidos. El cuidado de la piel, especialmente a mi edad, es una parte fundamental de mi rutina. Dedicarme este tiempo cada mañana no solo mantiene mi piel sana e hidratada, sino que también me ayuda a empezar el día, pues eso, con buena energía y actitud. También deciros que para quienes no lo conozcáis, pues una de las claves de mi rutina es la doble limpieza, un paso imprescindible para mantener la piel realmente limpia y preparada para los siguientes tratamientos. Primero utilizo el limpiador en base de aceite para eliminar, pues eso, maquillaje, impurezas acumuladas, y después pues un limpiador en base de agua para asegurarme de que mi piel queda completamente libre de restos. Esto es un paso que marca la diferencia, especialmente a mi edad, cuando la piel necesita un cuidado más profundo y específico. Así que si queréis probar los productos de Yepoda, os dejo el enlace directo a su web en la descripción, donde además, como os he dicho antes, podréis disfrutar de un descuento especial. Así que solo deciros que el cuidado de la piel no solo es cuestión de estética, sino que también, pues eso, es un momento para nosotras, para mimarnos y empezar el día con buen ánimo. Así que espero que este vídeo os inspire a incorporar estos hábitos en vuestra rutina. Gracias por estar aquí y vamos a empezar con el día. Wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay Y bueno, pues como cada mañana ya estamos en marcha. Me preparo, pues eso, para ir al trabajo. Hoy está lloviendo y no sé a vosotros, pero a mí me encanta. Tiene algo especial que invita a reflexionar y a disfrutar de esos pequeños momentos, como el olor a tierra mojada o simplemente escuchar las gotas caer mientras voy en el coche. Además, hoy es un día corto, tan solo, pues eso, son solo 4 horitas lo que trabajo, así que me da tiempo a organizarme bien y aprovechar la tarde en casa. Así que bueno, pues luego os contaré todo lo que tengo planeado.
Y de vuelta a casa, pues me he encontrado con una sorpresa que quiero enseñaros. Bueno, pues hace unos días compré este difusor de aromas de la marca Pure, que es, bueno, pues es inteligente. Esto no es ninguna colaboración, esto lo he comprado yo de mi dinero porque tenía muchas ganas de tenerlo, porque, bueno, pues lo mismo que, por ejemplo, yo lo que conozco es España, que venden ambientadores con el aroma de ciertas tiendas, pues aquí también. Aquí, bueno, pues hay una tienda que a mí me encanta que es Anthropology y bueno, pues este es el aroma que tiene cuando entras a la tienda y tenía ganas de tenerlo. Entonces, pues nada, lo compré y quiero enseñároslo porque bueno, porque muchas veces me preguntáis a qué huele mi casa. Entonces, bueno, pues la verdad es que me encanta, es discreto, fácil de usar, es inteligente porque lo regulas con la aplicación que te la descargas en el móvil y supongo que, bueno, pues más pronto que tarde lo tendréis en vuestros países. Sabéis que, bueno, pues aquí en Estados Unidos siempre estas cosas aparecen un poco antes, pero bueno, deciros que estoy encantada porque yo lo programo las horas que quiero que se ponga en marcha, por la noche no se enciende, con lo cual solamente es unas horas determinadas al día y cuando llego a casa, mi casa huele fenomenal. Así que simplemente lo que quería era enseñároslo. Os puedo dejar el enlace para las que viváis aquí en Estados Unidos porque ya he estado mirando incluso por Amazon y no está. Así que no está en el Amazon España, por ejemplo. Pero bueno, más pronto que tarde, como os digo, seguro que lo tenéis. Y nada, simplemente quería enseñároslo, así que continuamos con el vídeo. How do I say how much you really mean when I can't find no words to speak? Just know you're all I need. You're all I need. Oh, you're all I need. Y bueno, pues yo normalmente llego sobre la 1 a casa, si no me entretengo en ningún sitio, que no tengo que parar a hacer compra ni nada. Así que voy a aprovechar para preparar la comida. Hoy voy a hacer chicken piccata, una receta que nos encanta en casa, la suelo hacer bastante a menudo. Es un plato sencillo pero lleno de sabor, con ese toque cítrico del limón y la cremosidad de la salsa. Así que bueno, pues mientras cocino voy a aprovechar este momento para desconectar un poco y disfrutar del proceso, que ya sabéis que a mí me encanta y me encantan las reflexiones. Y bueno, pues mi reflexión de esta semana sería sobre las decoraciones navideñas. ¿No os pasa que cada año parece que la Navidad llega antes? La verdad es que he estado viendo ya decoraciones navideñas por todas partes en mi vecindario. O sea, la gente ya tiene montados los árboles de Navidades, las luces. Bueno, pues no sé, la verdad es que estamos a mediados de noviembre y me crea un poco de ansiedad porque siento que voy con retraso, como si tuviera que hacerlo ya mismo para no quedarme atrás. Y sinceramente, pues estoy como un poco estancada porque con todo lo sucedido en mi querida terreta, sinceramente no tengo ganas. O sea, estoy como retrasándolo todo, pero luego veo en la calle que la gente ya está en modo Navidad. Veo las redes sociales y lo mismo. Entonces, claro, tengo sentimientos encontrados. No sé qué hacer. También creo que es importante pues tomarnos las cosas con calma y disfrutar del proceso. Así que, pues no sé, creo que al final, la semana que viene, empezaré a sacar mis decoraciones, pero no a ponerlas. Lo que quiero hacer es sacarlas, revisar lo que tengo, organizarlo todo y ver si necesito o quiero algo nuevo. La verdad es que prefiero disfrutar del momento en lugar de apresurarme. La Navidad debe ser para mí eso, disfrutarla, no sentir esa presión. No sé qué opináis vosotros, pero la verdad es que, pues eso,
que yo ya tengo muchísima ansiedad. No sé, decidme si ya habéis empezado a decorar o preferís esperar un poco más, porque en realidad es que aquí todavía no nos hemos comido ni el pavo. Entonces, no sé, me parece todo un poco muy adelantado. La verdad que a mí me encanta la Navidad, pero me gusta tomarme mi tiempo. Por eso seguramente, pues como os he dicho, la semana que viene empezaré a sacar las cajas de decoración, a revisar y a planificar con calma cómo quiero decorar este año. La verdad es que prefiero disfrutar, como os he dicho antes, del proceso sin sentirme apurada. La cocina, pues como la decoración también tiene algo de eso, es un proceso, un momento para desconectar con lo que estáis haciendo. Así que a mí me encanta este equilibrio. Así que voy a seguir con el chicken piccata, que no quiero que se me pase. Esta receta ya sabéis que os la he dejado un montón de veces y bueno, pues os puedo dejar de alguna, no sé, alguna web. Yo ya no sigo ninguna receta porque como la hago mucho, pues la receta la tengo en mi cabeza. Así que, pero es muy fácil. Si simplemente vosotros ponéis chicken piccata, pues os saldrá la receta. Esta vez no le voy a poner alcaparras porque mi hija dice, no le pongas esas cositas verdes. Y yo digo, bueno, pues la verdad es que eso le da muchísimo sabor, pero no le voy a poner. Y lo que también voy a hacer es un moje, como decía mi padre, que es pues eso, tomate maduro con aceitunas negras, vinagre, aceite, sal y bueno, pues eso, una ensalada buenísima. Was it all just a dream, just all in my head? Floating rivers upstream, the things that you said. Y ya pues solo queda servir y disfrutar de esta deliciosa chicken piccata. La verdad es que no hay nada como el momento de sentarse a la mesa después de un día ajetreado. Así que bueno, pues eso. Deciros que mientras me preparo para comer me doy cuenta de que a veces la clave está en tomarnos las cosas con calma, ya sea en la cocina, en la decoración de Navidad como os he comentado antes o en cualquier otra parte de nuestra vida. Hoy me he tomado mi tiempo para disfrutar del proceso y creo que al final eso es lo que más importa. Así que después de este delicioso plato seguiré con mi día, pero de forma más tranquila. Say time is a healer, just you wait and see. The problem is for me, I need an eternity. So tell me and be honest, tell me did you know that you would be leaving me just like the winter snow? Tell me and be honest, tell me should I know that you'd be leaving me so painfully quiet and slow? I try my best to move on, letting go. Y ahora voy a aprovechar la tarde para organizar el mueble de mi cuarto de baño, ya que necesita un poco de orden. Pero antes, pues me apetece hacer algo dulce, así que voy a preparar un banana bread. Me encanta este bizcocho porque es fácil de hacer y el aroma que deja en la casa es espectacular. Además, es una forma de aprovechar esas bananas maduras que ya no sabemos qué hacer con ellas porque a nosotros tan maduros no nos gusta. Así que me voy a poner a ello. Así que una vez lo tenga listo, pues me voy a poner con el mueble del baño, que es una de esas tareas que siempre dejo para cuando tengo un ratito libre.
Decidme una cosa, ¿os gusta organizar vuestros espacios o preferís hacerlo poco a poco? Yo soy más de dedicarle un tiempo específico a cada cosa para no agobiarme. Esta receta del banana bread no es la que normalmente suelo hacer en Thermomix. He cogido otra receta que viene con la máquina que tengo de hacer el pan, que esta lleva yogur, es diferente, estaba buenísimo, buenísimo. Si queréis, pues os la voy a dejar en la cajita de descripción por si os apetece hacerla también. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. Will you be my ride or die? Around all these people, trying to be someone better than you and I. Posing for pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away? Walk away, walk away. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I'll run away from you. Esto ya es mi toque personal. Yo le añado nueces porque me gusta muchísimo los frutos secos. Si queréis, pues o no le ponéis nada o le podéis poner los frutos secos que vosotros queráis o tengáis. Body too. Y como os he dicho antes, pues en vez de hacerlo en el horno, lo voy a poner todo en la máquina que tengo de hacer pan, que también tiene la función de hornear. Así que voy a ponerlo todo, se hace en 1 horita y me voy a poner con el cuarto de baño. You keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me. To know what you're thinking. Y ahora sí, pues me pongo con la organización del mueble del baño. Es una de esas tareas que me gusta hacer con calma, como os he dicho antes, porque me ayuda a sentir que todo está en su lugar y todo más accesible. Y lo primero que hago siempre es sacarlo todo para tener una visión general de lo que tengo. De esta manera puedo ver si hay algo que está caducado o productos que ya no estoy utilizando. Es muy importante hacer esto de vez en cuando, ya que a veces guardamos cosas que ya no nos sirven o están fuera de fecha sin darnos cuenta.
Y una vez que tengo todo fuera, pues voy a revisar bien cada cosa y a limpiar las estanterías. Yo no tengo cajones, pero si vosotros tenéis cajones, pues también limpiar los cajones. A mí me gusta dejarlo todo bien limpio antes de volver a guardar lo que realmente quiero mantener. Esto también me ayuda a mantener el orden a largo plazo, porque al tener todo en su lugar y limpio, es mucho más fácil mantener la organización. Y una vez está todo fuera y limpio, pues entonces me pongo a clasificar lo que voy a conservar. Lo organizo por categorías, como cremas, productos de limpieza, y en fin. Este proceso de revisar y clasificar es fundamental para no acumular cosas innecesarias y mantener el baño en orden a largo plazo. Yo creo que al final, pues eso, se siente mucho más funcional y estéticamente, pues eso, mucho más agradable. Algo que no suelo revisar con tanta frecuencia son los esmaltes de uñas y también es súper importante hacerlo porque los esmaltes de uñas pueden caducar o secarse, así que bueno, pues voy a ir mirándolos uno a uno para ver si pues hay alguno que no sirve y los que estén en buen estado pues ya los organizo por colores porque a mí me gusta hacerlo así y los guardo eso pues en una cajita pequeña etiquetada para, pues eso, para que siempre sé dónde está cada cosa. Una buena idea también es colocar los esmaltes en un lugar donde tengan buena visibilidad, como pues una pequeña estantería o como yo que los tengo en una cajita transparente para que sea más fácil de encontrar el color que quiero usar. Yo no me suelo esmaltar muy a menudo las uñas, pero bueno, pues si tengo alguna celebración o lo que sea, pues sí que me gusta esmaltármelas. Así, pues bueno, de esta manera, además de tenerlos organizados, pues puedo aprovechar al máximo cada uno. Y bueno, pues para organizar todo mucho mejor, he comprado en Target estas cajas con tapa que son ideales. Son perfectas para el baño porque no solo son prácticas, sino que también tienen un diseño pues sencillo, bueno, moderno, que se adapta bien a cualquier espacio. La tapa es muy útil para proteger los productos pues del polvo o mantener todo más limpio y ordenado. Además, al ser transparente, pues puedo ver fácilmente lo que hay dentro sin tener que abrirlas. La verdad es que me encanta porque son apilables y así pues se puede aprovechar mejor el espacio vertical y puedo tenerlo todo a mano sin que se vea desordenado y son súper económicas porque cuestan $6 cada caja, incluida la tapa. También tengo que deciros que organizar para mí es mucho más que una cuestión de estética o de tener todo en su sitio, que ya sabéis que a mí me encanta. Es increíble cómo tener un espacio ordenado influye directamente en nuestra salud mental. Cuando el entorno está en caos, nuestra mente también tiende a sentirse abrumada y desordenada. En cambio, cuando dedicamos tiempo a poner todo en su lugar, no solo logramos un ambiente más tranquilo, sino que también nos sentimos como más en control. Entonces, para mí, tener, por ejemplo, en este caso, un baño organizado, por ejemplo, pues
me da esa sensación de paz y de claridad. Es como si todo tuviera un propósito y una función, lo cual me permite reducir pues el estrés y esa ansiedad. Además, pues eso, tener un espacio limpio y ordenado me da la oportunidad de desconectar de la rutina diaria, disfrutar de pequeños momentos de autocuidado y sentirme más relajada y en paz conmigo misma. Realmente para mí organizar, como siempre os digo, es un acto de amor. Así que os animo a todos a que también dediquéis un ratito a organizar vuestros espacios, aunque sea, pues eso, un pequeño rincón. Veréis que poco a poco os va a ayudar a sentiros más tranquilos y con más energía. No se trata de ser perfeccionistas, sino de crear un ambiente que nos haga sentir bien, y de verdad os prometo que se nota mucho en nuestra salud mental. Así que poneros manos a la obra y disfrutar sobre todo del proceso, porque os va a encantar, sobre todo a ver el resultado final, que es lo que a todos nos gusta. O sea, abrir las puertas de vuestro mueble y tenerlo todo organizado y ver dónde están todas las cosas. Para mí es que eso es fantástico. Y lo mejor de todo es que no hace falta gastar mucho para organizar. Incluso como estáis viendo aquí, con una simple bolsa de papel de cualquier tienda que tengáis, pues solo con doblarla bien, ponerle una etiqueta si queréis y utilizarla para guardar lo que más usáis. Yo en este caso, bueno, no, pues mi marido, las lentillas que tiene son diarias, entonces tiene muchas. Entonces voy a aprovechar esta bolsa de la óptica para ponérselas ahí todas. La verdad es que, bueno, pues si no sé, tendréis una solución práctica y económica haciendo esto. La creatividad no tiene límites y a veces las soluciones más sencillas son las que más nos sorprenden. Así que lo importante es encontrar lo que mejor se adapte a vuestro espacio y necesidades, sin necesidad de complicarse demasiado. Como veis, aquí quedan fenomenal los paquetitos estos de las lentillas, y los otros que he comprado pues tampoco, ¿veis? Esto no son muy caros, cuestan $6 cada caja, que va incluida la tapa. Así que, bueno, pues con poco dinero se puede tener una buena organización.
Y ahora, pues ya por último, voy a ir acomodando todo en su sitio y deciros que cada cosa tiene su lugar. Y es increíble cómo al final todo encaja perfectamente. Me encanta ver cómo un espacio desordenado, como yo lo tenía, se transforma en algo práctico y armonioso. La verdad es que esta sensación de orden no solo es visual, sino que también me da, pues eso, una sensación de calma interior. La organización no es solo para tener un espacio bonito, sino también para poder disfrutar de nuestra vida diaria con más serenidad. Es como darle espacio a nuestra mente para respirar, pues igual, sin la carga de un entorno caótico. Así que de verdad que os animo a que cada vez que necesitéis un respiro, pues penséis en la organización como una forma de cuidar también vuestra salud mental. Un ambiente ordenado puede ser un refugio en medio de los días ajetreados. Espero que, bueno, pues que os haya inspirado a ordenar vuestro propio espacio y sentir esa tranquilidad que da tener todo, como decía mi suegro, bajo control. Y ahora sí, pues voy a sacar el banana bread, que la verdad es que menuda pinta tiene. No ha subido mucho porque la receta es diferente a la que suelo hacer en Thermomix, pero estaba buenísimo. Así que nada, voy a dejarlo aquí que se enfríe un poquito y voy a ponerme a hacer la cena. Y bueno, pues para cenar lo que voy a hacer es unos filetes de ternera aliñados con ajo y limón y acompañados con unas patatas a lo pobre, que bueno, son unas patatas riquísimas, no tienen nada porque lo único que llevan es, pues eso, son fritas con unos ajitos y unas judías verdes con jamón, que son, pues eso, una de esas cenas sencillas pero llenas de sabor. A mí me encanta preparar cenas así, reconfortantes y saludables para terminar el día, pues eso, con algo delicioso. Hoy ha sido un día lleno de pequeños momentos que me recuerdan lo importante que es cuidar de uno mismo, no solo en el aspecto físico, sino también en el mental. Organizar mi espacio, dedicarme tiempo a mí misma y disfrutar de la familia, todo eso me da paz y me recarga las energías para seguir adelante. Es curioso que en esos pequeños actos diarios como cocinar o poner orden en casa, puede tener un impacto muy positivo tanto en nuestra salud mental como en el bienestar. Así que con esta reflexión, corazones, me despido por hoy. Espero que hayáis disfrutado del vídeo o por lo menos que os haya entretenido, como siempre os digo, os haya inspirado a organizar, a cuidar de vosotros mismos y a encontrar la paz en lo cotidiano.
Así que corazones, como siempre os digo, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, corazones, que os quiero un montón. Que también os voy a dejar el enlace a la página GoFundMe, que estamos recaudando dinero para la cafetería, que ya sabéis que he apadrinado una cafetería que es... Pues es de mi primo y estamos recaudando dinero para que ellos puedan volver a reconstruir su vida. Todo eso os lo voy a dejar en la cajita de descripción, tanto el Bizum de ellos como esta página para recaudar fondos, para ver si pueden volver a abrir el negocio. Y desde aquí daros millones de gracias, millones de besos, que sois los mejores, que os quiero un montón, que gracias por estar aquí un domingo más y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body. He moves like a magnet, wearing holes in the carpet, counting steps to the back porch, same song